Mira, papi, el tiburón volvió a hablar y como siempre salió con cuentos de grandeza, orgullo del pasado, orgullo del presente, confianza en el futuro, pero tú y yo sabemos la verdad. Ese pasado huele a corrupción, ese presente huele a miseria y ese futuro, papi, ese futuro es otra mentira más. Por eso estamos aquí, para desmentirlo con la verdad en la mano, para que el pueblo escuche lo que ellos nunca van a decir, porque mientras el tiburón se inventa novelas en el Capitolio, el país se cae en pedazos. Así que vamos a darle, porque si ellos creen que pueden seguir hablando sin que nadie los rete, se equivocan. Hoy se les acaba el guiso de cuentos, hoy el pueblo escucha la verdad. Señor presidente Rivera Chats, muy buenas tardes a los compañeros del Senado. Ante nuestra consideración el nombramiento de Roberto Lefranc Fortuño para dirigir lo que conocemos como PRISCO. He escuchado a alguna gente que quiere hacer una comparación entre Teodoro Moscoso y el joven Lefranc Fortuño. Cuidado con eso, y particularmente los populares. Comparen a Muñoz Marín con Pablo José. Eso sí que es un problema. Eso sí que es un problema. Son dos tallas muy diferentes. Y quieren hacer referencia al pasado, hablando como si sintieran orgullo de alguna manera de la gesta de Muñoz Marín y del entonces secretario de Fomento Moscoso. Escuchen bien lo que acaba de decir el tiburón. Él quiere que el país crea que comparar a Muñoz Marín con Pablo José es un problema, como si esa fuera la gran amenaza que enfrenta Puerto Rico. Pero la verdadera amenaza no son las comparaciones históricas entre líderes pasados y presentes. La verdadera amenaza es lo que su partido ha hecho en las últimas décadas. Vender a Puerto Rico pedazo a pedazo, hipotecar el futuro con deudas impagables y entregar nuestras agencias públicas a compañías privadas que vinieron a exprimir al pueblo. Esa es la comparación que de verdad debería dar vergüenza, porque mientras Muñoz y Ferré, con todos sus errores, tenían proyectos de país, lo que el tiburón y el PNP nos han dado es un desastre de quiebra, corrupción y abandono. Esa es la gesta que nadie puede negar. Pero están refundando el PPD. Están cambiando el curso de las raíces del Partido Popular y por eso cada vez son menos. Y por eso cada vez se sigue moviendo de las filas de su partido hacia nuestro partido los electores. Así que cuidado con la comparación, porque si comparan a Muñoz Marín con Pablo José, no les va a gustar el resultado. Muñoz Marín y don Luis Ferré, ambos fundadores de sus respectivos partidos, fueron presidentes del Senado. Cuando Muñoz gobernaba, el Senado hacía lo que él dijera. Hoy no. Y ustedes lo saben. Este Senado ha rechazado nombramientos cuando ha entendido que es lo correcto. Mira, papi, tú escuchaste lo que dijo el tiburón, que este Senado rechaza nombramientos cuando entiende que es lo correcto. Ahí está. Ese es el cuento más viejo del PNP. Lo repiten cada vez que los pillan obedeciendo a Fortaleza. Dicen que actúan con independencia, pero cuando la gobernadora manda, ellos brincan. Cuando el partido aprieta, ellos aplauden. Y cuando el pueblo reclama, ellos se esconden. Eso no es independencia, eso es servidumbre política, eso es obediencia ciega y el pueblo lo sabe. Remate, un Senado que obedece al partido y no al pueblo deja de ser Senado y se convierte en oficina de servicio del PNP. Y si yo tuviera la más mínima reserva de que Roberto Lefranc Fortuño tuviera la capacidad para ocupar el cargo, yo le votaba en contra. Tranquilamente. Sin ningún problema. Llamaba a la gobernadora y le pediría que lo retirara o sencillamente lo sometíamos a votación. Pero
Si miramos las capacidades y la preparación que tiene hoy Roberto Lefranc Fortuño, con aquella que Sila Calderón le reconoció cuando era un estudiante y aportaba a la fundación de Sila Calderón, bueno, pues entonces ha crecido profesionalmente, personalmente, y tiene en su trayectoria méritos y ejecutorias que le distinguen. De hecho, Sila Calderón fue la creadora de aquel programa que se conocía como las comunidades especiales, que terminó siendo lo que hoy conocemos como CSEC, que precisamente estuvo bajo el liderato de Roberto Lefranc Fortuño hasta ahora, que va a ser designado como jefe de PRISCO. Así que el tema de las comparaciones es peligroso, porque si bien es cierto que cuando Moscoso estudió en la escuela primaria allá en Nueva York, vino a Ponce a estudiar, luego regresó a Michigan, era farmacéutico. Trabajaba en una farmacia. Y a mí me parece que eso es muy digno y honorable. Pero no tenía una trayectoria que, al parecer, mi compañero y amigo portavoz del Partido Popular quiere exigirle hoy a Roberto Lefranc Fortuño. No la tiene, no la tenía. Así es que cuando nosotros comparecimos a las urnas y cuando nos propusimos como alternativa para el pueblo de Puerto Rico, la gobernadora de Puerto Rico y todos nosotros que pertenecemos al PNP, pedíamos un equipo completo y pedíamos un voto íntegro y trabajamos para llevar ante la mente de los electores la idea de que el programa de gobierno del PNP era la alternativa correcta para levantar a Puerto Rico. Mira qué clase de cuento barato trae el tiburón. Habla de comparaciones como si fueran peligrosas, pero la comparación más peligrosa es la que hace el pueblo todos los días. Antes había universidades accesibles, hoy las pusieron por las nubes. Antes tenías energía estable, hoy tienes a Luma apagando la isla y cobrando más. Antes la gente podía soñar con quedarse en su tierra. Hoy la juventud se va porque aquí no hay futuro. Y él se atreve a decir que ellos fueron la alternativa para levantar a Puerto Rico. Mira, papi, ¿qué dijo? La única alternativa que dieron fue hundirnos en la quiebra. La única alternativa que dieron fue entregarnos a la Junta de Control Fiscal. La única alternativa que dieron fue empujar a miles de familias a emigrar porque aquí no hay oportunidades. Así que no me vengan con el cuento de levantar al país. El único que levantaron fue el bolsillo de sus panas contratistas. Ellos sí se levantaron millonarios mientras el pueblo se hundía. Remate. Un partido que dice ser alternativa y lo único que ofrece es deuda, pobreza y colonia, no es alternativa, es castigo. Y cada jefe de agencia tiene que ajustarse a lo que dice el programa de gobierno. No es que va a llegar allí Roberto Lefranc Fortuño a hacer lo que le parezca, ni ninguno de los otros. Tienen que ajustarse a lo que es el programa de gobierno de nuestro partido. Y si por alguna razón fallara, nosotros aquí en el Senado, yo les aseguro que lo citamos y lo ajustamos y le reclamaríamos a la gobernadora. Pero la trayectoria de Lefranc, desde joven estudiante, luego como delegado congresional, y antes de eso como legislador municipal en la ciudad de Guaynabo, y más recientemente como director de OSEC, demuestra que tiene la capacidad, el compromiso y particularmente la pasión por servirle a la gente. Lefranc Fortuño es una buena persona que viene a servirle a todos los puertorriqueños sin ninguna distinción y que viene a trabajar. Puede fallar como cualquiera de nosotros, puede cometer un error, pero su trayectoria en el servicio público y en las posiciones electas que ha ocupado hablan bien de él. Escuchaba yo a mi querido amigo portavoz del Partido Popular, Luis Javier Hernández, decir que fue delegado congresional y que no logró la anexión de Puerto Rico. El presidente del Partido Popular de Muñoz a Pablo José dijo
que va a procurar que el SSI, el Seguro de Ingresos Suplementarios, se le logre a los puertorriqueños que residen en la isla. Vamos a ver. Ustedes pusieron la vara, fueron ustedes. Vamos a ver si el comisionado inconsecuente lo logra. La vara la pusieron ustedes. Ustedes quieren comparar. Aquí vamos a estar los 4 años y muchos más. Mira, papi, tú escuchaste ese descaro, el tiburón se para ahí bien cómodo a decir que van a estar 4 años y mucho más, como si el poder fuera de ellos, como si el país les perteneciera. Ahí está, esa es la mentalidad colonial del PNP. Creen que el Capitolio es su finca privada, creen que el Senado es su club social, creen que el pueblo existe para mantenerlos a ellos en el poder, pero vamos a hablar de frente. 4 años y mucho más. ¿De qué? De más apagones con Luma, de más comunidades contaminadas por cenizas, de más alcaldes arrestados por corrupción, de más jóvenes huyendo porque aquí no hay futuro. Ese mucho más del que hablan no es progreso, ese mucho más es miseria, ese mucho más es colonia. Ese mucho más es hambre, apagones y abandono. Y te voy a decir algo más, papi. El pueblo está despierto como nunca antes. El pueblo ya se cansó de los cuentos del tiburón y su ganga. Y en el 2028 el PNP va a pasar a la historia, porque si ganan es con trampa, con voto adelantado manipulado, con papeletas por correo que nadie supervisa, con máquinas viejas, truqueadas, listas para hacer fraude. El pueblo lo sabe, el pueblo lo huele y el pueblo no se va a dejar. Remate machetero, un político que promete 4 años y mucho más de lo mismo. Lo que en verdad te está diciendo es, prepárate, porque vamos a seguir clavando al pueblo, pero esta vez el pueblo está despierto y no se lo va a dejar pasar. Planteando, haciendo los contrastes que hay que hacer porque nuestro partido siempre ha creído en la juventud. Nuestro partido fue el que promovió el voto para los electores a los 18 años. Hoy nuestra delegación está compuesta por una gran cantidad de hombres y mujeres jóvenes que nuestro partido le abrió las puertas para que le sirvieran bien a Puerto Rico y lo están haciendo. Así es que nosotros tenemos los votos para confirmar a Roberto Lefranc y yo estoy seguro que todos los compañeros del PNP votarán a favor. Pero nos gustan los retos. Vamos a ver cuando esto termine. Alguna gente en el Partido Popular siguen viviendo en el pasado. En el pasado. Nosotros miramos al futuro con voluntad recia, con la voluntad del que se atreve, con el deseo de lograr cambios grandes para nuestra gente, de lograr la igualdad plena para todos los puertorriqueños. Mira, papi, ¿escuchaste la novela? El tiburón diciendo que ellos miran al futuro. ¿Futuro de qué? Si el futuro que nos dieron es oscuridad, pobreza y colonia, el futuro del PNP es Luma, subiéndote la factura cada 3 meses. El futuro del PNP es la Junta recortando pensiones y cerrando escuelas. El futuro del PNP es corrupción, con alcaldes y legisladores cayendo uno tras otro. El futuro del PNP es el avión lleno de boricuas, con la juventud escapando porque aquí no hay oportunidad. Ahí está, ese es el futuro que ofrecen. Un futuro hipotecado, vendido, un futuro donde Puerto Rico no decide nada. ¿Y saben qué? El pueblo ya no se traga ese cuento, porque cuando hablan de futuro, lo que en realidad prometen es 4 años más de lo mismo. Más colonia, más miseria, más abandono. Remate machetero, un partido que llama futuro a la miseria del presente, no está mirando pa'lante. Está condenando al pueblo a repetir la misma pesadilla. Y desde el más joven hasta el más cargado de años, como decía don Luis, que milita en mi partido, tiene eso clarísimo. Por eso, luego de 58 años de fundado mi partido, no tenemos que refundarlo. Estamos orgullosos de nuestro pasado, de nuestro presente y confiados
del futuro que tendrá Puerto Rico con el Partido No Progresista. A mis compañeros y a mis compañeras, vamos a respaldar a un joven, a Roberto Lefranc Fortuño, para que ocupe el cargo al cual fue designado por la gobernadora y para seguir trabajando en Puerto Rico. Son mis palabras. Mira, papi, ¿escuchaste la joya con la que cerró el tiburón? Dice que están orgullosos de su pasado, de su presente y de su futuro. Ahí está. Eso sí que es vivir en una burbuja. Orgullosos de qué pasado, del tumbe de los 80 y 90, de los gobernadores arrestados, de los contratos a panas, de las agencias quebradas, de haber hipotecado a Puerto Rico con préstamos basura hasta que nos llevaron a la quiebra más grande en la historia de Estados Unidos. Si eso es motivo de orgullo, pues entonces lo que celebran es la desgracia del pueblo. Orgullosos del presente. El presente que vivimos hoy, papi, es uno de apagones diarios, de gente recibiendo facturas de luz imposibles de pagar, de madres y padres que se tienen que ir para Orlando o para Texas porque aquí no hay trabajo, de hospitales sin médicos, de escuelas cerradas, de comunidades enteras abandonadas. Ese es el presente que nos dio el PNP y tú sabes que ese presente no da orgullo, da vergüenza. Y confiados en el futuro, ese sí que es el chiste más cruel. El futuro que ofrecen es el mismo que han repetido por 60 años. Promesas de igualdad que nunca cumplen. Promesas de estadidad que solo usan en campaña. Promesas de prosperidad que terminan en más deuda, más colonia y más pobreza. Ese futuro no existe, ese futuro es humo, ese futuro es otra mentira empaquetada para la papeleta. Mira, papi, el verdadero orgullo del pueblo boricua no está en repetir consignas de partido. El orgullo real está en la gente que trabaja duro todos los días, en el que se levanta con 2 trabajos para mantener a su familia, en la estudiante que lucha por graduarse a pesar de que le subieron la matrícula, en el abuelo que sigue de pie aunque le recortaron la pensión. Ese es el orgullo verdadero, no el que grita el tiburón en un micrófono del Capitolio, porque mientras ellos presumen de pasado, presente y futuro, el pueblo lo que ve es pasado de corrupción, presente de miseria y futuro de colonia. Y que quede claro, en el 2028 no van a poder vender el mismo cuento, porque el pueblo está despierto, el pueblo sabe quién miente y el pueblo sabe que si el Partido Nuevo Progresista logra quedarse, será porque hicieron trampa, con voto adelantado, manipulado, con máquinas viejas y truqueadas, con papeletas perdidas y cajas escondidas. El pueblo no se va a dejar y cuando llegue la hora van a descubrir que el verdadero poder no está en el tiburón ni en su partido. El verdadero poder está en la gente, en esa mayoría que ya se cansó de ser pisoteada y que no se va a quedar callada nunca más. Remate machetero. Un partido que dice estar orgulloso de la quiebra, de la corrupción y del abandono, lo que de verdad está confesando es que su única herencia es la miseria y esa herencia, papi, el pueblo ya no la acepta.